Buenas tardes. Reitero lo que han dicho nuestras anteriores compañeras. Enhorabuena a la Escuela de Arquitectura de Toledo y al Instituto de la Mujer. Muchas gracias por esta jornada y muchas gracias por invitarme pues como decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Bueno, creo que ahora mismo creo que en nuestra situación sí que podemos hablar, como he dicho, como comentaban en una de las primeras ponencias, de que hemos avanzado bastante, que ahora mismo nuestra sociedad yo creo que se puede definir como posfeminista, porque fundamentalmente porque tenemos la misma, prácticamente las mismas oportunidades nosotras como arquitectas en esta situación, pero es cierto que para llegar a esto pues hemos estado viendo todo lo que nos han contado de nuestras precursoras, todo el trabajo que hay detrás, y yo agradezco muchísimo el que en una jornada como hoy se haga visible todo ese trabajo y toda la labor que desde hace tanto tiempo se ha ido haciendo para llegar a estar en esta situación. Tengo que daros algún dato. Efectivamente, yo estudié en la Escuela de Madrid, había bastantes chicas, bueno, pues un porcentaje alto. Ahora mismo en las escuelas, por lo menos en la de Madrid, y creo que aquí también, el número de mujeres estudiantes creo que es superior incluso al de hombres, pero también es verdad que en el colegio, cuando se termina la carrera y se empieza la etapa profesional, pues al final se colegian menos mujeres que hombres. Y vamos viendo estadísticamente que el año pasado estábamos del orden de un 23%, va incrementándose, pero no llegamos ni siquiera al 30% de arquitectos en el colegio. Y creo que, bueno, pues que todavía nos queda mucho por hacer. Es verdad que, bueno, pues muchas veces es más cómodo el no ejercer como tal, no abrir. Y ahora también es cierto que a nivel general, ya no solo hombres y mujeres, pues hay más dificultad de montar un negocio propio, de abrir estudios, hay mucha más diversidad de profesión y, bueno, pues muchas de nosotras y muchos compañeros tampoco ejercen la profesión ahora como se ejercía antes, pero bueno, el dato está ahí. También tengo que deciros, bueno, la parte buena, que sí que se va viendo también en los cargos, por lo menos dentro de lo que es la administración colegial, vamos avanzando. Yo, bueno, puedo deciros que yo he sido presidenta de la demarcación del Colegio de Castilla, o sea, de Guadalajara, fui la primera mujer presidenta, pero ya había, por ejemplo, en Cuenca también había habido una presidenta, ahora ha habido en Albacete, que nos falta Toledo, y en Ciudad Real. Y bueno, pues, como sabéis, luego los decanos y decanas somos miembros del Consejo Superior. Cuando yo entré, yo he sido la primera decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, cosa de la que estoy muy orgullosa, y además cuando me presenté éramos un equipo de 5 donde teníamos al tesorero, que era el único chico, el único hombre, y éramos cuatro mujeres. Sinceramente no lo hicimos a propósito, fuimos buscando gente implicada para poder trabajar y con esa generosidad. Y he contado antes una anécdota a Castillo, la voy a contar porque es curioso. Estábamos buscando un perfil de algún compañero nuestro joven para entrar en el equipo y bueno, pues se lo planteamos a un compañero jovencito y nos dijo que es que, claro, es que él tenía niños pequeños y que no tenía mucho tiempo disponible. Bueno, se lo planteamos a otro y nos dijo lo mismo. Entonces yo les dije a ellos, digo, me parece estupendo que penséis que tenéis que seguir también la responsabilidad del cuidado de los hijos, me parece fenomenal, pero ahora tenéis que aprender a hacer lo que nosotras llevamos haciendo toda la vida, que es compaginar las dos cosas. O sea, el cuidado de la familia con el trabajo y con nuestras responsabilidades. Y finalmente entró una compañera nuestra que también tenía niños pequeños, pero lo compaginó. Y bueno, pues quiero decir,
multitask. Creo que hemos avanzado mucho, pero sobre todo es la propia conciencia nuestra, la conciliación familiar, el que nosotras estemos convencidas de que no tenemos ninguna barrera y evitar que nos las pongan. Entonces, bueno, pues ya me he enrollado más de la cuenta, ¿no? Porque realmente yo lo único que tenía que hacer es presentar aquí a nuestras compañeras. A ver, vamos a empezar por Inés Novella Abril, arquitecta, urbanista, máster en Igualdad de Oportunidades, investigadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO de Género en la Universidad Politécnica de Madrid y profesora de urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia. Su investigación se centra en la planificación y el diseño espacial con perspectiva de género y en las políticas de igualdad en los campos STEM. Inés ha participado en diferentes proyectos europeos sobre igualdad y RRI en ciencia y tecnología. Ha sido investigadora visitante y profesora invitada en diferentes universidades europeas y americanas. Consultora del Gobierno de España y de varias administraciones autonómicas sobre género en políticas y regulaciones de vivienda y ordenación del territorio. Es también asesora técnica para entidades públicas y privadas para la incorporación del género en la movilidad, el diseño de infraestructuras, la arquitectura, la vivienda y el diseño urbano. Autora y coautora de diferentes manuales, artículos y capítulos de libros sobre género en urbanismo, Inés es la editora para Europa Occidental de la Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture. Esto me puede decir. Ha diseñado e impartido numerosos cursos de formación sobre género en los campos STEAM dirigidos a profesionales, investigadores y responsables de instituciones públicas y privadas. Su investigación con mujeres sobre la seguridad en el espacio público fue seleccionada para la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2018. Es miembro del Grupo de Trabajo Internacional ARL, Ciudades y Regiones Urbanas con Justicia Climática y de Género, y desde 2022 forma parte del Consejo Local de Diseño de la Ciudad de Valencia. Inés, todo tuyo. Luego contaré cuando intervenga Serafina. Muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias a los que os habéis quedado hasta la última franja de la tarde y por la invitación porque siempre está bien encontrarse y además en mi caso hacía muchos años que no veía compañeras en lo personal, así que gracias porque ha sido una oportunidad muy buena para poder vernos, ¿no? Bueno, mi presentación va sobre un tema que no es el centro de mi trabajo. Mi trabajo, como ha explicado aquí la compañera, pues está más centrado en temas de la implementación de las teorías de género en la práctica real del urbanismo y de la arquitectura. Pero llevo 7 años coordinando una publicación que va a salir seguramente en abril o mayo de este año, que es la primera enciclopedia mundial de mujeres en la arquitectura, y ha sido un tema que me ha ido atravesando casi como un soplo de aire fresco en mi día a día y creía que era importante traerlo aquí también por un poco seguir la línea de mis compañeras y porque creo que el momento en España y en el mundo que vivimos, ¿no?, de cierto peligro de las democracias y de los derechos adquiridos es un buen momento para hablar también de cómo la historia de las mujeres, la historia de las arquitectas siempre va en paralelo o está relacionado con ciertas, digamos, con la situación sociopolítica del lugar donde ellas están, ¿no? Y por eso he traído esta presentación que habla de Chipre, de Turquía y de Grecia, de las primeras generaciones de las mujeres que se graduaron en estos países, que es prácticamente el siglo XX. Y este es el resultado de un artículo que escribí junto con Inés de Madariaga el año pasado, en este monográfico de feminismos, donde hay muchos artículos de compañías que a lo largo de la jornada han estado también participando. Y este artículo nos lo pidieron casi los editores porque querían tener como una visión internacional desde otra periferia distinta, en este caso es la mediterránea del otro lado, ¿no?, la oriental, y yo no lo acababa de ver, pero Elia, que fue la coordinadora de este número, sabía de que tenía documentación y que era un tema que me estaba atrapando casi, como decía, en paralelo a mi trabajo día a día. Me dijo, Inés, escríbelo entre las dos, y yo creo que al final
me lo sufrí mucho escribiendo, porque a mí me cuesta mucho escribir cosas de historia, porque no lo hago habitualmente, pero aprendí y aprendí mucho, porque como decía antes Mara, se aprende muchísimo viendo historias ocultas, obras ocultas que nunca antes habías estado, que te conocías, ¿no? Que no te habían dicho. Entonces, este artículo tampoco sería posible que lo hubiéramos podido escribir sin el trabajo de edición de, como digo, de 6-7 años de esta enciclopedia que saldrá a finales de la primavera de este año y porque me obligó como editora del área de toda Europa occidental a aprender de muchos países, de culturas muy distintas a las mías, de biografías, de cómo escriben en otros lugares, de cómo entienden lo que es el feminismo y el lugar de la mujer en otros lugares, incluso dentro de la propia Europa occidental. Una decisión que tuvimos desde el principio fue incluir a Turquía como parte de Europa occidental, aunque geográficamente no lo es. Pero en el contexto de esta enciclopedia y conociendo la historia de las mujeres y en la arquitectura, era mucho más apropiado vincularlo a la realidad occidental en ese momento que a la oriental. Y lo mismo con Grecia y con Chipre, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos 3 países que tienen entre sí muchas diferencias, pero tienen unas ciertas similitudes que son las que yo utilizo como un hilo rojo a lo largo del artículo. En la enciclopedia tienen 21, 10 y 20 entradas y han estado escritas por un número bastante elevado de personas locales de cada país, que es lo que le aporta también un cierto valor. Pero mi investigación sí que nace de lo que yo estaba leyendo de esos países, pero también de una curiosidad por tirar más del hilo, porque yo veía que al ir a los links, ¿no?, de enlace de la bibliografía, quedaba mucho por contar, no había coherencia a veces en la manera de seleccionar qué mujeres eran relevantes y cuáles no, y entonces casi como un hobby, curiosidad, pues fui tirando de ello. También me ha ayudado mucho esa salada desde Grecia a entender todo aquel contexto, ¿no? Entonces, este artículo parte con una serie de parámetros de partida muy generales. Obviamente, uno de los primeros que cualquier investigación feminista esto tiene que tener, que es la ampliación del canon, desde el punto de vista tanto geográfico como temático, es decir, ya al irte al otro lado del Mediterráneo, a países que no siempre están en el centro de la lupa o del foco de la investigación, es ya una labor para mí feminista, y también temático, como decían anteriormente las compañeras de la mesa anterior. Poner el foco en la producción de arquitectas o urbanistas que a veces no son objetos o productos que son, digamos, de revista o que quedan archivados, ¿no? Buscar también esas cuestiones. Y, por tanto, ese enfoque feminista buscando también, como decía en paralelo, los hitos, contextos que rodeaban a estas mujeres, qué personas aparecían de manera relevante, siempre desde la óptica de la agenda feminista. Y estos 3 países, en definitiva, también, sobre todo Turquía, es un país cápsula, y es un término que me he inventado un poco, pero cápsula porque en un corto espacio de tiempo pasan muchas cosas en lo referente a su situación sociodemográfica, política, religiosa y, por tanto, también en la historia de las mujeres, que se ven como hay un auge, nos da tiempo a ver como un fast forward, ¿no? Rápido, qué puede pasar cuando hay movimientos políticos importantes y hay pérdida de derechos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, las ideas generales es muy básicas, que son siempre aparecen en cualquier historiografía de las mujeres en la arquitectura y en otras disciplinas, es que se parte claramente de un paralelismo entre el estado de la democracia y los derechos de las mujeres y, por tanto, también de las arquitectas. En el caso del arranque de las mujeres de estas profesiones a nivel formal, tienen mucho que ver con la presencia de una burguesía social, por eso, por ejemplo, pues Estambul fue un foco, digamos, de mujeres arquitectas graduadas pioneras, porque había una burguesía muy importante y muy internacional en ese momento en Estambul, a principios del siglo XX. Y luego también yo tenía mucho interés, porque precisamente por mi trabajo me encuentro con muchas mujeres en la administración pública, yo tenía mucho interés por
por ver cómo las mujeres habían contribuido a la construcción del estado del bienestar y la democracia de estos 3 países desde la administración pública, que me parece que es un tema muy importante, ¿no? Y luego, pues, unos temas que fueron apareciendo, como el tema de la vivienda, planificación urbana, equipamientos, porque claro, al buscar también mucho desde la acción pública, en esta búsqueda de cómo ellos construyen la democracia o colaboran en el estado del bienestar en sus países, entre comillas, estado de bienestar, porque claro, no se puede comparar con el de Suecia, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un cambio significativo, pues aparecían los temas que se manejan desde las políticas públicas, evidentemente, como los que estáis aquí en pantalla, ¿no? Bueno, en general, parten, como todas las profesiones, muy masculinizadas, ¿no? Los primeros 20 años las mujeres son muy poquitas, en Chipre no hay escuela, no hay ninguna mujer ejerciendo ni siquiera de manera extraoficial o no hay registros de ello. Sí que es importante el cambio de régimen en Turquía en el año 23 con la llegada de la República y al final del Imperio Otomano, donde empiezan a aparecer o a facilitar la presencia de mujeres en la formación superior, entre ellas de las arquitectas. Pero es a partir de los años 20 donde realmente empezamos a encontrar pues, registros, personas que tienen un cierto interés, hay documentación, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de Turquía, es el año 29 donde se empieza a admitir oficialmente a mujeres en la Escuela de Bellas Artes de Estambul, y las 2 primeras arquitectas que se gradúan son Leman Tomsu y Munever Belen, no voy a pronunciar bien ningún nombre seguramente, y lo importante de aquí es que el gobierno de la República de Turquía es muy consciente de que un lema, o sea, una imagen que ellos quieren proyectar de modernidad y de cambio es también a través de las mujeres, y además de las mujeres técnicas. Por eso hay como un cierto respaldo a que las mujeres se incorporen en la administración pública como mujeres profesionales y técnicas para, digamos, cambiar la imagen que se tiene del país, ¿no? Y entonces reciben encargos para poder trabajar. Lo importante es que son encargos, casi nunca son encargos importantes, no son en Estambul, no son en ministerios, no son en edificios, digamos, de revista y de gran presupuesto, son generalmente en Anatolia, en la parte rural, la más necesitada del país, y son encargos de equipamientos chiquititos, es decir, con perspectiva de género son los equipamientos realmente importantes, los que tienen realmente la capacidad de transformar el día de las personas, son sanatorios, son centros comunitarios, son escuelas, son guarderías, son maternidades, paritorios, etcétera. Es decir, son edificios muy sencillos, con poco presupuesto, muy diseminados en el territorio, pero con una gran papel social, que son la piedra angular para poder levantar sobre él, desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, estado del bienestar. Si no tenemos esos equipamientos es imposible generar bienestar en la población. Y luego, muy importante también aquí encontrarme, que no lo recordaba, Margaret Schutelitowski, que pasó 4 o 5 años en Turquía en ese momento. Ella venía huyendo ya de Europa después de Weimar y de estación también en Rusia, y arrastra con ella, colabora con el gobierno de la República al principio, hasta que la cosa empieza a cambiar, y ya fue una mujer que tuvo mucha influencia en las primeras mujeres arquitectas de Turquía, porque trabajó el tema de las escuelas rurales, creó una serie de módulos que se podían reproducir según la cantidad de hablario que hiciese falta, y estandarizó, mejoró los estándares de las escuelas como política pública, ¿no? Y la segunda etapa, cuando la cosa empieza ya a flojear, empieza a no ser el gobierno tan progresista, deja de formar parte del gobierno o ser asesora del gobierno, pero claro, su posición social le permitía poder trabajar con familias burguesas de Estambul, y trabaja con estas familias, además de vivienda privada de la clase burguesa, introduciendo cositas que ella había ya empezado a trabajar en Frankfurt, también con el Partido Comunista en Rusia, dentro, un poco camuflados, en un gran título, dentro de viviendas burguesas en la ciudad de Estambul y alrededores. Aquí hay algunas imágenes de estos trabajos en Anatolia que hacían las primeras mujeres arquitectas de Turquía, ¿no? Aquí tenéis uno de los módulos de Schutelitowski que proponía para escuelas rurales, con su marido en el Bósforo.
Bueno, y en Grecia, la primera arquitecta del año 23, ella lo que hace es directamente la meten en el Ministerio de Transportes y hace temas de movilidad, temas de planeamiento y etcétera. Y trabajan, como digo, también con pequeños edificios gubernamentales muy pequeñitos. No, de hecho, no hay apenas registro de esta labor. Hay una excepción que es Ethen Pantroula, que ella trabaja con su marido y así hasta el tándem de matrimonio que permite a las mujeres también adentrarse dentro del mundo del sector privado y hace una arquitectura maravillosa entre los dos. Esta es su casa, que ya no existe, y una arquitectura muy moderna, muy conectada con el movimiento moderno de la segunda, más orgánico, más tipo alto, etcétera. Y en Chipre no hay ningún registro porque no había ni siquiera escuela local, de esto no hay información. Pasando a la época de los 40 y de los 60, se afianza la labor de las mujeres en la administración. Hay más mujeres, están entrando también ahí, pero con este cambio que ya empieza a barruntarse, ¿no?, del cambio político, hay también cada vez más trabajo desde el sector privado y menos apoyo desde el sector privado. Pero es muy importante aquí la labor de arquitectas desde los departamentos, digamos, de patrimonio. Concretamente, Moya Uyumburu y Cajín Tamer son muy importantes a nivel de patrimonio y se entran las bases de cómo poder... claro, ahí empiezan ya la cosa a querer reforzar el patrimonio de la época pasada, ¿no?, de la época del Imperio Otomano, etcétera, y entonces hacen una labor importantísima para construir, por ejemplo, Santa Sofía, entre otros muchísimos edificios importantes, ¿no? Y en Grecia empiezan a haber grupos de mujeres que desde el ministerio trabajan por la reconstrucción, ya después de la Segunda Guerra Mundial, que Grecia padeció este conflicto, y lo hacen también desde el ministerio. Este es un grupo de estas mujeres que trabajan desde el ministerio. La que está rodeada con un círculo es Caterina Dousi, que aquí no tenía un papel muy relevante, pero lo va a tener en la década siguiente, y hablaré ya después. Y aquí también trabajan muchísimo en la reconstrucción, en el tema de la vivienda social, el tema del planeamiento, heredando todos los postulados del CIAM, por ejemplo, también entran en Grecia. Y aquí destaca la labor de Eli Basilikioti, que tiene unas obras a nivel de planeamiento y a nivel de vivienda social impresionantes y muy adelantadas a su época. Y aparece la primera mujer en Chipre, que se graduó en Grecia, porque hasta el año 2000 no hay ninguna escuela, año 2000 escuela en Chipre, pero no hay mucha información sobre esta arquitecta. Algunas imágenes de tres arquitectas que os digo que hicieron una labor. Esa foto me encanta porque yo la veo ahí con su sombrerito, sus medias, su bolso en la cúpula de Santa Sofía. Es que, no sé, esta fotografía yo me la pondría la tengo de hecho impresa, y es un anuncio en un periódico que pone quién está restaurando la fortaleza Rumeli, que es como si fuera el Alhambra de Granada. Aquí en España eran tres mujeres desde el Ministerio de Conservación del Patrimonio. Años 60 y 80, ya segunda mitad del siglo XX. Aquí ya es mucho más evidente, es un cambio, empieza mucho más evidentemente una vertiente hacia una política mucho más conservadora. Deja de haber apoyo gubernamental a que las mujeres estén trabajando y, sin embargo, sí se refuerza el tema de su presencia en el patrimonio, como digo, hacia el pasado histórico imperial de Turquía, y las mujeres comienzan a aumentar también su presencia en el mundo académico, que siempre ha sido un refugio y una seguridad para las mujeres en la arquitectura, concretamente en el área de historia y la composición, y esto también alimenta la labor de las que están implementándolo en patrimonio desde los ministerios. Esa sería como una doble vertiente, ¿no? Y también es muy importante aquí la labor de Altug Tanriverdi, o sea, los nombres en turco no hay quien los pronuncie. Aquí yo, quien no lo conozca, que le he dicho una ojeada al campus de la Universidad de Medio Oriente, porque es impresionante. Ahora voy a intentar sacar una fotografía por aquí. En Grecia, ¿qué pasa? Que estas mujeres que estaban en el ministerio con cargos pequeñitos, de repente llegan a cargos de responsabilidad. Concretamente, Caterina Dousi es la directora general dentro del Ministerio de Planificación Urbana y Ordenación del Territorio. Ella estaba muy informada de qué pasaba en Europa continental, por decirlo de alguna manera, en los CIAM, y Eli Basiliki, que comentaba anteriormente, también. Hizo unos planeamientos muy modernos, muy adelantados para la época, y ahora lo vamos a ver en una fotografía, ¿no? Y lo que es muy importante
es que en esta idea de no estar en los lugares de poder técnicos, las mujeres se cuelan en áreas aparentemente menos técnicas y hacen mucho por el patrimonio y la puesta en valor de la arqueología de Grecia, ni más ni menos, desde los departamentos de turismo. Es decir, desde una área de la política menos técnica, a veces con menos presupuesto, ellas se introducen ahí en toda la parte de los asentamientos arqueológicos y hacen mucho por la puesta en valor, la conservación y, por lo tanto, por el motor económico que es el turismo en la parte de Grecia también, ¿no? En Chipre aparecen ya las primeras arquitectas chipriotas, pero evidentemente todas formadas o en Turquía o en Grecia, ¿no? Son todas de familias de clase alta, pero tienen que irse al extranjero para poder viajar. Muchas tienen una formación excelentísima en el canon, es decir, estaban en el Reino Unido, estaban en Estados Unidos, porque claro, son familias que no tienen formación en Chipre, ¿no? Pero cuando vuelven a su país tienen una involucración importante, especialmente también, otra vez, en tema de la reconstrucción y después de la estabilidad política que hubo en Chipre con su guerra civil y la división del país en dos mitades, la turca y la Grecia. Y vamos a ver también cómo pocos años después ellas se involucran desde la arquitectura y desde el urbanismo por potenciar la paz en su país, que me parece maravilloso. O sea, yo también... Y ahí, por ejemplo, haciendo esta investigación, conseguimos tener registros de pequeñas escuelas rurales hechas por una de las mujeres de esta época que no estaban registradas ni siquiera en los archivos de las compañeras que desde Grecia están trabajando esta cuestión. O sea que, ves, a veces traerlo a otro sitio y mirarlo desde otro lugar hace contribuir al conocimiento común sobre esta cuestión. Este es el campus de la Universidad Técnica de Medio Oeste. Es una arquitectura brutalista excelente, exquisita. Es un proyecto que lo enseño a mis alumnos porque me parece que tiene interés a nivel de urbanismo, por el tema del paisaje, a nivel de construcción, a nivel de paisaje. Es excelente este proyecto. Y fijaos aquí, Eli Vasili, es que desaparece como Elena, Eli Vasili Kioki, a nivel de planeamiento, no sé si se ve mi ratón, cómo esto está claramente inspirado en los CIAM y en Ámsterdam oeste, clarísimamente, utiliza hasta los códigos de color que se acuerdan en los CIAM. Y este edificio de aquí, que no se ve el nombre, es un nombre que no puedo reproducir, es un nombre rarísimo griego, pero es una incorporación, una traslación, digamos, de las ideas del movimiento moderno de Le Corbusier al contexto de la pobreza y de la reconstrucción de Grecia en ese momento, cómo se aleja de una autopista para generar... Bueno, es que es muy, muy delicado este proyecto y también parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Y lo hace a encargos de la directora general, que era una mujer. Entonces, entre ellas también trabajaban de manera coordinada dentro de una jerarquía amable, ¿no? entre ellas. Y todo el desarrollo del sector del turismo desde un respeto por la naturaleza y por conservar el patrimonio también natural con bajas densidades. Es un trabajo también muy, muy, muy interesante, ¿no? Esta es una pequeña escuela, comentaba, que encontramos con esta investigación de Androula Demetrius, que ha colaborado con el gobierno chipriota en escuelas rurales de muy bajo presupuesto, ¿no? Cómo puede llegar a la parte más pobre del país con su arquitectura. Y llegamos a los últimos 20 años del siglo XX y hay claramente aquí las mujeres se van al sector privado y deja de haber un apoyo prácticamente desde el dinero público, pero aparecen, digamos, figuras muy fuertes de mujeres nacidas en los 40, que se formaron en los 60, los últimos coletazos, digamos, del momento más progresista dentro de lo que es la República de Turquía. Destacamos, por ejemplo, dos simplemente. Gülsüz Aklamer, que fue rectora del ITU durante mucho tiempo y que es una persona activísima en mantener los derechos de las mujeres y de las arquitectas dentro de un país que está en conflicto, como todos sabemos, y Ayla Ödekan, que fue decana del Colegio de Arquitectos de Turquía durante muchísimo tiempo y que hizo una labor maravillosa para que también desde el sector privado las mujeres pudieran ejercer, porque en ese momento era lo que hacía falta, que era donde estaban todas, ¿no? Y dentro de la academia también hay una protección, es un lugar, como digo, estable, con la incorporación de investigadoras muy buenas en el área de patrimonio e historia de la arquitectura, todo ese área de conocimiento, y también
también ya en los 2000 hay 2 profesoras que intentan introducir la perspectiva de género en el planeamiento y en la arquitectura desde la Escuela Técnica de Estambul. Y en Grecia hay 2 profesoras que tengo que nombrar, que son Dina Bayou y Anastasia Lada, son las pioneras de incorporar la perspectiva de género desde la docencia en la arquitectura y el urbanismo. Lo hacen desde Tesalónica, no desde Atenas, y también aparecen esas mujeres fuertes, a veces un poco solas, que llegan a tener cargos de responsabilidad altísimos en la UNESCO, concretamente en París, y en un ONU Habitat que vienen de Grecia y de Chipre, algunas de ellas también. Aquí, dentro del tema del patrimonio, se dedica sobre todo no tanto a la recuperación de patrimonio, sino a adecuar, a hacer accesibles, amables los entornos, digamos, de los yacimientos arqueológicos de Grecia. También lo hacen las mujeres. Concretamente recomiendo mucho la intervención de Agnes Kouvelas alrededor del Museo Arqueológico de Naxos. Y en Chipre, que aquí ya será mi última diapositiva con mucha letra, yo quiero resaltar el labor de Atina Papadopoulos y Agni Petridou, porque yo como urbanista creo en mi disciplina como política pública y con capacidad de contribuir a la democracia y al bienestar. Y el ejemplo lo ponen ellas dos, son 2 arquitectas que lideran el plan general de Nicosia. Una es de la parte turca, una es de la parte griega, y lo que hace es, a través del plan general de Nicosia, generar, digamos, puntos de encuentro que son compartidos, de hecho le llaman bicultural al plan general, para coser tanto espacialmente como socialmente una ciudad que estaba partida por la mitad, literalmente, por la división del país, ¿no? Y bueno, siguen a nivel de patrimonio gente muy importante, con mucho reconocimiento internacional, con premios Europa Nostra y con premios Mies van der Rohe desde el sector privado. Y esto es claramente Margareta Donou quien más destaca. Simplemente ya imágenes para cerrar, 2 libros de compañera y amiga Sasa Lada, una persona muy mayor y una pionera, que están online, se pueden descargar, y una imagen de cómo están trabajando en Nicosia a través del plan general. Esa franja amarilla que tenéis es la franja que cose social y espacialmente la ciudad, y con unos proyectos que han durado desde casi 40 años, este plan general, desde su diseño y su implementación, siempre han estado también apoyados por ONU Habitat para poder, y observadores también de la paz. O sea, ha sido un proceso de 40 años donde nuestra disciplina, el urbanismo y la arquitectura, han contribuido a la paz y, por tanto, a la democracia y al estado del bienestar. Y yo no quería no nombrar esto, ¿no? Conclusiones. Pues nada, la importancia y reivindicar el sector público como una capacidad, no solamente para que las mujeres tengamos trabajo en la arquitectura, sino también porque podemos hacer mucho por nuestros países. El tema de la vivienda, tanto políticas públicas como el diseño y ejecución de las obras, la infraestructura educativa y sanitaria de pequeña escala, pero con un gran potencial para mejorar la vida de las personas, la planificación urbana en los 3 países y el tema del patrimonio como historia e identidad, pero también como motor económico de los países donde lo están ejerciendo, ¿no? Anotar que en la última década del siglo XX hay una cierta, por no decir clara, involución en Turquía, que las mujeres vuelven a refugiarse en la docencia y la investigación, pero que encontramos todavía mujeres con mucha fuerza en Grecia y en Chipre, que son líderes de paz y de democracia en su tierra, y son arquitectas, además, ¿no? Entonces, muy brevemente, para acabar, lo de la enciclopedia, que si me vais a preguntar, ya lo digo aquí. España tiene un capítulo de 20 entradas en la que han participado 8 personas, algunas están aquí sentadas entre el público y en la mesa. Bueno, ya está en Italia, pero es como si fuera ya española, y que esto saldrá en abril, mayo, la versión digital, y la segunda mitad de este año, no sé cuándo, se publicará en papel. Lo que me han dicho, porque todavía no tengo toda la información, es que vamos a hacer presentaciones a nivel global, seguramente en Nueva York porque esto es todo el mundo, o sea, es que es muy grande, ¿no? Una a escala europea, y yo espero poder también tener una presentación a escala nacional. Cuento con todos vosotros y vosotras para hacerlo bien, y nada, muchas gracias por la atención. Quería agradecerte por la conferencia y por haberme descubierto la vestimenta que has hablado.
Esto último no te he escuchado, perdona. No se oye. Te acercan el micrófono. Sí. Quería agradecerte por la conferencia y la otra razón por referirme, bueno, aparte de las arquitectas, ese libro del que has hablado, como por ahí apuntado, que es como pluralista y... ¿El de la Universidad de Medio Oriente? Bueno, más la que tengo de composición, que tenemos que tener una línea de investigación para hablar sobre la moderna. Bueno, creo que das las gracias porque creo que me gustaría investigar. Pues nada, para eso valen estas cosas precisamente y la investigación. Mira, qué bien, pues ya está. Ya ha merecido la pena. Para allá ya me voy a ir a Valencia otra vez. Ya. Es lo que decían las compañeras antes, es que esto es lo que a mí me da de comer, a mí y a las demás, es que hacemos esto para eso, porque de esto no comemos, o sea que, pero es para eso, sí. Qué guay, muchas gracias. Bueno. Pues gracias, Inés. A vosotros. Es que creo que si no pierdo el tren, básicamente. Y como tengo que pasar por Madrid para irme a Valencia, me da miedo el otro tren, no este. Es el que... Pues muchísimas gracias, Inés. Sí. Una pena que te vayas tan prontito, pero Sí, nos yo creo que ya has resuelto muchas cosas. Sí, yo ya con esta alumna ya es alumna, ¿no? Entiendo, ya me voy feliz. Bueno, gracias, bien, muchas gracias. Hasta luego. Pues ahora ya le toca el turno a Serafina Amoroso, arquitecta de la Universidad de Estudios de Florencia. En 2001, doctora de la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria, 2006, máster en proyectos arquitectónicos avanzados ETSAM 2012, máster en investigación aplicada en estudios feministas de género y ciudadanía, Universidad Jaime I, 2016. Sus principales líneas de investigación se han ido afinando a lo largo de los años hasta centrarse recientemente en los enfoques de género y sus relaciones con el espacio urbano y arquitectónico y las prácticas pedagógicas. Desde septiembre de 2022 es profesora ayudante, doctora en el área de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada, Madrid. Pues todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a Josefa y a las organizadoras por la invitación y por permitirme compartir este espacio-tiempo con vosotras y vosotros y mis líneas de investigación más recientes. El título, ¿no?, de esta ponencia claramente se refiere en su primera parte a un texto seminal que pertenece a una amplia literatura producida sobre el movimiento salarios para el trabajo doméstico de los años 70. Y se trata precisamente del texto de Nicole Cox y Silvia Federici, Counterplanning from the Kitchen. La traducción al castellano, como cualquier otra traducción, pues siempre deja algo atrás. Y en este caso he preferido el término contraatacando en lugar de contraplanificando para evidenciar el papel de la cocina como lugar de resistencia y revalorización de lo doméstico, y también para hacer como un guiño al trabajo de Beatriz Colomina, Battle Lines, líneas de batalla, sobre la obsesión de Le Corbusier con la casa construida por Ellen Gray, la E1027, que se convirtió en un campo de batalla simbólico, reflejando las complejas dinámicas de poder y control en el ámbito arquitectónico. Sin embargo, en el desarrollo de la ponencia, pues los matices vinculados a estos términos que tienen algún tipo, ¿no?, de relación con un imaginario, un vocabulario militar que personalmente aborrezco, se suavizan hasta desaparecer para que se entiendan más claramente, ¿no?, mis planteamientos y sobre todo el giro diferente que toma mi investigación, de allí el uso del entrecomillado en el título. La cocina no es un espacio monolítico, ni física ni simbólicamente. Como destaca Claudia Acre-Clau, que ha llevado a cabo estudios sobre la cocina, explorando las diferencias y especificidades de este entorno en función no solo del género, sino también de la clase social,
ni siquiera se puede definir, ¿no?, la cocina como una habitación de manera unívoca. En la Europa central del siglo XIX, las cocinas de la clase aristocrática estaban divididas en varias habitaciones y normalmente eran gestionadas por hombres, mientras que la clase media tenía en realidad cocinas que eran habitaciones separadas del resto de la casa. Y las clases más pobres no podían permitirse esta separación y, por tanto, la zona destinada a la preparación de los alimentos formaba parte integrante del resto de la vivienda, que básicamente consistía en una única estancia en la que se desarrollaba la vida de toda la familia. Hacia mediados del siglo XIX, como consecuencia de los cambios económicos y socioculturales impulsados por la Revolución Industrial, la cocina comenzó a tener connotaciones de género y de espacio productivo, es decir, vinculado a la preparación de alimentos, pasó a ser un espacio reproductivo. Y a partir de ese momento en adelante, el trabajo que allí se desempleaba se transformaba paulatinamente en un deber moral de las mujeres. Sin embargo, otro punto de vista interesante sobre la conceptualización del espacio de la cocina es el que desarrolla Angela Mee, quien le otorga una connotación adicional como espacio simbólico de socialización, un barómetro ideológico y espacio de contestación, permitiendo ampliar los límites definitorios del término. Históricamente, o mejor dicho, a lo largo de la historia moderna del norte global, la cocina, como trabajo sanitario, formando parte del sistema de espacios que por razones higiénicas y de decoro debían ser reglados y relegados a los rincones más remotos de la casa, ha sido ocupada y utilizada principalmente por mujeres, trabajadoras en sus propios hogares o cocineras por cuenta ajena, transformándose en un lugar de opresión y frustración para la ama de casa ideal. Baste con citar El malestar sin nombre, de Betty Friedan, de 1963, que ya hemos citado, hemos visto anteriormente en la ponencia de esta mañana. Muchas de las reivindicaciones de la segunda ola del feminismo deben leerse en esta dirección. O sea, la cocina, por tanto, no es solo un espacio físico o simbólico, sino más bien una especie de campo de fuerza, en el que interactúan múltiples factores, materiales, tecnológicos, discursivos y simbólicos, y donde se han enfrentado muchas disciplinas, incluida la arquitectura. Claramente son bien conocidas las aportaciones de un grupo de mujeres americanas y europeas como Catherine Beecher, Kristen Frederick, Lillian Gilbreth, Benita Otte, Margaret Schultz-Lioski, Anna Lowe, Erna Meyer, Charlotte Perriand, Aino Alto, por nombrar algunas, reformistas, políticas, economistas, diseñadoras, arquitectas que pueden considerarse pioneras y precursoras de la cocina moderna y contemporánea en el norte global, ya que fueron las primeras en postular la equivalencia entre el trabajo doméstico y el trabajo en la oficina fábrica, esforzándose por hacer de la cocina un espacio ordenado, ergonómico y organizado. Sin embargo, la otra cara de la moneda, como subraya Mark Llewellyn, es que la cocina, concebida como un laboratorio, un lugar de trabajo similar a una fábrica, bajo el impulso de este tipo de principios organizativos que tienen como objetivo lograr la máxima eficiencia, acaba encarnando valores principalmente masculinos. No se puede pasar por alto otro aspecto importante vinculado sobre todo a cuestiones de clase. Si la cocina laboratorio eficiente y ordenada fue acogida con entusiasmo por la burguesía, tardó más en ser aceptada por las clases menos favorecidas, precisamente porque debido a los limitados recursos económicos de que disponían, preferían otro tipo de entorno en el que se pudieran realizar más actividades simultáneamente. Es esencial recordar que el hogar, como subrayan Hillier y Hanson, es un sociograma, es decir, un modelo socioespacial, no solo de una familia, sino de un sistema social. En general, los entornos construidos en los que vivimos constituyen una especie de mecanismo mnemotécnico que nos recuerda constantemente cómo comportarnos. De acuerdo con Pier Vittorio Aureli, se puede afirmar que el tipo es una de las formas más poderosas que emplea la arquitectura para politizar el espacio y configurar subjetividades. Las habitaciones, por tanto, se convierten en dispositivos espaciales de control tipológico de los estilos de vida de sus habitantes y, a su vez, en un instrumento de jerarquización espacial en cuya configuración podemos vislumbrar la de la familia. María Sherazad Giudici señala que el pensamiento tipológico ha favorecido la rigidez de un espacio extremadamente codificado como el de la vivienda,
Reflexionando sobre el poder coercitivo de la arquitectura y especialmente de las tipologías arquitectónicas y de los estereotipos que a través de ellas se han perpetuado sobre la vida de las mujeres, la autora hace referencia a dos propuestas que Kazuyo Sejima elaboró a principios de los años 90, precisamente la Platform 1 y la Platform 2, desafiando los supuestos en los que se habían fundamentado el proyecto PAO de Toyo Ito unos años antes. Sejima pretendía superar esa concepción de la arquitectura entendida como una cubrición personal, como por tanto algo centrado en el individuo, para replantarla como un lugar a través del cual la gente puede moverse libremente, un escenario abierto que en vez de aislar el individuo lo conecta con su entorno. Muy provocativamente, Sejima rechaza todo lo que la arquitectura había significado hasta entonces, sus tipologías y sus topoi, para convertir en un soporte para la vida diaria, una infraestructura. A lo largo de la historia de la arquitectura occidental del norte global, se han registrado varios intentos de cuestionar tanto las tipologías convencionales de vivienda como el propio dispositivo espacial que conocemos como habitación. En su prototipo de la American Woman's House, presentado en el libro homónimo en 1869 por Catherine Beecher y su hermana Harriet Beecher Stowe, aunque no se cuestione en ningún momento el sistema sexogénero de la época, las autoras moldean un espacio doméstico según principios económicos y de eficiencia que pretendían diseñar y optimizar su configuración y gestión en aras de facilitar las tareas domésticas, aligerando las cargas de la mujer. Los criterios espaciales de flexibilidad en los que se inspiran estas mujeres asombran por su modernidad. En la amplia habitación de la planta baja de esta casa prototipo, la presencia de un mueble filtro montado sobre ruedas y dotado de una doble cara, por un lado estanterías y cajones y por el otro un fondo de estampados florales y adornos, permite dividir la habitación en dos espacios más pequeños, flexibles y versátiles. En la primera planta, la localización de 4 armarios, 4 closets, adosados a los muros perimetrales, los convierten en elementos contenedores que liberan el espacio central de la habitación para que se pueda utilizar según las exigencias del momento. El proyecto Domus de Men, elaborado por Yves Lyon y François Leclerc en 1984, invirtió radicalmente el papel jerárquico de los espacios servidores y servidos. Las cocinas y los servicios higiénicos se sitúan en el borde de los edificios, exponiéndose y convirtiéndose en una fachada gruesa y equipada que libera totalmente el espacio central de las viviendas. La subversión tipológica necesaria para que nuestros espacios para la vida cotidiana se adecuen mejor a nuestras exigencias debe mediar programáticamente las relaciones entre lo común colectivo y lo privado, también a la escala de la comunidad de vecinos y del barrio. En sus rompedoras propuestas, como el proyecto denominado Homemakers Organization for a More Egalitarian Society, para una remodelación radical, tanto económica como espacial, de los suburbios americanos en los años 80, Dolores Hayden planteaba no solo la creación de servicios comunitarios compartidos. Al tratarse de actividades económicas remuneradas, abiertas también a clientes externos a la comunidad, habrían cubierto por lo menos el 37% de las actividades remuneradas de todos sus residentes. A nivel espacial arquitectónico, Hayden proponía ubicar estos servicios en los anexos y espacios auxiliares de las viviendas unifamiliares suburbanas, en sustitución del típico patio frontal, dándole literalmente la vuelta a la introversión espacial de las parcelas de los barrios residenciales del sprawl americano. Las repercusiones positivas que podían producir espacios comunitarios intermedios de este tipo quedan todavía por explorar, pero sin lugar a duda habrían nuevas fronteras del urbanismo, exigiendo a la vez un replanteamiento del marco jurídico legal y normativo del propio concepto de propiedad privada, que es fundamental en la regulación y gestión de la planificación urbana. En este sentido, resulta digno de mención el fenómeno urbano definido como blotting, explorado en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por el estudio Interborough, con sede en Nueva York. Esta práctica ofrece una lectura interesante de la evolución de una serie de intervenciones espontáneas, no planificadas e incluso no siempre y completamente legales, realizadas por los propietarios de algunos edificios y parcelas en Detroit, que cuestionan las escalas urbanas y los límites de la propiedad privada. Este tipo de investigaciones demuestran que cuando la realidad cambia a un ritmo más rápido del tiempo necesario para que la planificación administrativa pública se adecue a las nuevas exigencias de la ciudadanía,
El trabajo de exploración teórica de soluciones espontáneas es fundamental para activar un diálogo y una retroalimentación mutua entre teoría y práctica, entre las necesidades de usuarios y habitantes y las normas en el marco de las cuales estas necesidades deberían encontrar respuestas. Como sugiere la investigación, el fenómeno del blotting encierra un potencial muy valioso para reconfigurar desde abajo los suburbios de muchas ciudades que, como Detroit, viven un proceso de desurbanización, para que el efecto expansivo de este tipo de intervenciones, de iniciativas individual y a pequeña escala, pueda afectar a toda la ciudad. El blotting consiste en la ampliación de la propiedad privada según un proceso muy peculiar. Los propietarios acumulan gradualmente, alquilándolos o adquiriéndolos mediante procesos de compraventa legales, lotes adyacentes a los suyos y que se encuentran en estado de abandono, para convertirlos en espacios o equipamientos compartidos, comunitarios, jardines, patios para el juego de los niños, plazas de aparcamientos, garajes, entre vecinos, tengan o no relación de parentesco. Y partiendo de las mismas premisas que inspiraron el trabajo de Dolores Hayden, el proyecto de investigación Kitchenless City, llevado a cabo por Anna Pujaner, analiza la colectivización y socialización de las actividades que convencionalmente tienen lugar en un ambiente específico de la vivienda, las cocinas. Las cocinas comunitarias analizadas, repartidas por todo el mundo, se desarrollaron después de los años 70 y 80, entonces en un momento histórico en el que Internet ya empezaba a tener un impacto importante, especialmente en las grandes ciudades. En Perú, México, Japón, por ejemplo, existen diversas iniciativas de cocinas colectivas financiadas tanto con fondos públicos como privados y que profesionalizan el servicio prestado en forma de microtrabajos, logrando además funcionar como un radar social, transformándose en infraestructuras de apoyo social ante situaciones de discriminación o de especial dificultad como violencia de género, homofobia, abandono, soledad. En España ya se encuentran centenares de iniciativas de cohousing promovidas por comunidades de vecinos y cooperativas o por administraciones públicas, en las que la superficie de los espacios residenciales individuales de las viviendas se reduce en beneficio de las presencias de equipamientos compartidos tan importantes para las tareas del cuidado como la cocina-comedor o las lavanderías, compartidos por toda la comunidad de residentes, junto a otros espacios de socialización como salas polivalentes, espacios para el juego de los niños. El primer cohousing español fue hace más de 30 años, el Santa Clara en Málaga. Hace 3 años se realizaron el de La Borda en Barcelona y Entre Patios en Madrid. Se trata de modelos basados en una cultura colaborativa que apuesta por la importancia de las relaciones sociales entre vecinos, interpretando la vivienda colectiva como una comunidad y no como una colmena de personas aisladas. Nancy Fraser, que ya hemos oído y mencionado esta mañana, subraya como la actual crisis del cuidado, o más bien crisis de la reproducción social, surge en realidad de una crisis mucho más amplia y mucho más profunda que afecta a todo el sistema capitalista y que puede definirse como una contradicción socio-reproductiva del capitalismo contemporáneo. Fraser sostiene que, aunque este último continúa negando la importancia del trabajo reproductivo, este representa una condición esencial para su sustento. El sistema capitalista contemporáneo, al externalizar tareas y trabajos relacionados con el cuidado, ha provocado un aumento de las desigualdades que debilitan el sistema de protección social, generando una configuración de roles aún más perversa, en la que la emancipación de muchas personas está vinculada a la explotación de otras, menos privilegiadas. En estos términos, toda una serie de actividades de cuidado vinculadas a la preparación de alimentos y que históricamente tenían lugar en nuestras cocinas, se están desarrollando recientemente fuera de nuestras viviendas, desdibujando los límites entre lo privado y lo público y favoreciendo una dimensión doméstica generalizada y extendida que involucra los espacios urbanos. Para entender lo que está sucediendo, basta con citar algunas estadísticas relativas al norte global proporcionadas por Caroline Steele. Si 1/3 de nuestras familias están formadas por familias monoparentales, con o sin hijos. En Estados Unidos en 2017 eran el 31%. Y en la mayoría de las familias biparentales, que en el Reino Unido, por ejemplo, en el mismo año eran el 72%, ambos miembros de la pareja trabajan fuera de casa, es fácil entender por qué nadie tiene tiempo para cocinar y cada vez más personas consumen alimentos preparados. Sin embargo, cabe señalar que en la Edad Media pocas casas estaban equipadas con cocinas, por lo que el consumo de alimentos era un ritual urbano más que doméstico.
Y los arqueólogos han descubierto que en la antigua ciudad de Pompeya abundaban los bares, conocidos como taverne o termopolia, normalmente situados en la planta baja de los edificios, con vistas a la calle. Las cocinas de los apartamentos romanos eran inexistentes o presentaban grandes riesgos de incendio, por lo que cocinar en casa era peligroso en el mejor de los casos o directamente imposible en el peor. La presencia de taverne era una necesidad económica y social. Y aprendiendo de culturas no europeas, podemos observar que el uso privatizado de las aceras y de los espacios de la calle los convierte en un espacio doméstico interior expandido, que representa una especie de espacio intermedio donde se renegocian los límites tradicionales entre lo público y lo privado. En Hanoi, por ejemplo, estos espacios todavía se utilizan ampliamente para actividades privadas como cocinar o lavar, también debido a los bajos estándares de la vivienda y los espacios habitables incómodos y alborotados, ofreciendo siempre alguna experiencia inesperada tanto a los vecinos como a los transeúntes. Aparece una estufa portátil y de repente la acera se convierte en una cocina privada o en un pequeño restaurante público. La aparición en los últimos años de nuevas formas de preparar y consumir alimentos está evidentemente vinculada a una multiplicidad de factores que van mucho más allá de la situación contingente, sin duda influyente, generada por la pandemia. La revolución de género, la consecuente incorporación sistemática de la mujer al mundo laboral. Baste pensar que en 2010, por primera vez en la historia de Estados Unidos, las mujeres representaban la mayoría de la población activa, junto con los cambios en nuestros hábitos alimentarios, la digitalización, el comercio electrónico, constituyen las principales razones estructurales de los fenómenos a que están conduciendo a una reformulación del concepto de hogar, de familia o entorno doméstico, y a la progresiva expansión del urbanismo de plataformas, donde no solo la cocina, sino todo el hogar se ha convertido en un epicentro del consumo individualizado, un nodo de una cadena de suministro global donde puedes comprar lo que quieres y socializar sentado en el sofá o directamente desde tu cama. El capitalismo financiero, que prioriza la inversión como tal frente al valor de uso de un bien, y el urbanismo de plataforma conducen a la producción de espacios fantasmas o espacios zombies, en los que la decadencia y el crecimiento coexisten a la vez. Son espacios subocupados o subutilizados que no alcanzan la masa crítica de residentes necesaria para hacerlos socialmente vitales, porque a pesar de ello siguen existiendo y siendo funcionales. El urbanismo de plataforma adopta una actitud extractiva como consecuencia de la gentrificación y más recientemente de la crisis sanitaria, de las actividades comerciales de proximidad en las plantas bajas de muchos edificios residenciales, ha proporcionado las ubicaciones perfectas para la instalación de muchas cocinas fantasmas. Un fenómeno reciente que comprende actividades comerciales organizadas según las lógicas que son muy parecidas a las que rigen los centros logísticos y de distribución. El modelo económico antropológico que subyace al funcionamiento de las cocinas fantasma, basado en compras y entregas individualizadas o, más precisamente, en la existencia de islas de consumo, es completamente insostenible. Es esencial, por tanto, ampliar la comprensión de la cocina como barómetro socioespacial, tanto a nivel físico como simbólico, para convertirla en una infraestructura colectiva basada en una idea renovada de comunidad. Algunas experiencias interesantes se han llevado a cabo en ciudades como Atenas, fuertemente afectadas por la crisis y las políticas de austeridad, donde las estrategias e iniciativas emergentes impulsadas y gestionadas por redes solidarias de apoyo comunitario han proporcionado formas compensatorias de creación de lugares y espacios para el cuidado, demostrando la eficacia de la activación, aunque temporal, de posibles alternativas al estado del bienestar cada vez más en crisis. Sin embargo, como señala Isabel Gutiérrez Sánchez, que investiga sobre estos temas, a pesar de haber sido fundamentales en la creación de un sistema de infraestructuras del cuidado, estas actividades nunca han pretendido reemplazar por completo otras formas de apoyo estatal, que siguen siendo importantes y con las que podrían integrarse en una relación de complementariedad virtuosa. Concluyendo, pues las experiencias de colectivización de actividades relacionadas con la preparación de alimentos otorgan a la cocina una renovada centralidad y demuestran la importancia de su papel social como espacio pedagógico educativo que puede contribuir al proceso aún inacabado de igualdad de género. Muchas gracias. La verdad es que es muy curioso todo lo que has contado y cómo, parece mentira, cómo influye esa labor de la cocina
en las distintas formas de vivir y a mí me ha resultado curiosísimo. Bueno. Sí. Bueno, simplemente a mí me ha parecido muy interesante todo lo que la trayectoria que has hecho del espacio de la cocina a lo largo un poco de, bueno, cómo está cambiando ese espacio y, bueno, y cómo también en la historia ha tenido ese papel, ¿no?, de uso doméstico, de socialización, cómo se está modificando ahora y bueno, la importancia que tiene ese espacio dentro de las viviendas. Y bueno, con la pandemia también, por ejemplo, recuperamos ese espacio porque tuvimos que estar todos aislados y de repente la cocina se convirtió en un espacio otra vez, ¿no?, importante para todos nosotros. Entonces, bueno, que me ha parecido muy interesante. Hace poco en unas jornadas había una señora que hizo un comentario, ¿no?, sobre el tema del uso de la cocina. En los años 70, las viviendas cuando se construían aquí, pues como el espacio de la cocina era como muy pequeño para las mujeres. Y el espacio del salón era muy grande para los hombres. Ella hacía esta reflexión. Y bueno, creo que es importante todo eso. Dentro de lo que es la igualdad también, ¿no? El tema de la igualdad, ¿no?, como este espacio ha ido modificándose y cambiando, ¿no? Ahora ha cambiado el concepto de familia y también ese espacio se está modificando, como has estado comentando, con el tema de la gentrificación sobre todo en el espacio urbano. Lo vemos en Madrid, ¿no?, con todo este tema de comida rápida y demás. Entonces, bueno, que me ha parecido muy interesante, como ha comentado mi compañera, y creo que es importante desde la perspectiva de género también, como ese espacio en las viviendas, dependiendo del momento, del contexto, pues se va cogiendo un valor u otro. Pero bueno, simplemente quería hacer esta reflexión. Bueno, pues muchas gracias. Yo a lo mejor no lo he comentado, pero por ejemplo, antes de sacar conclusiones sobre los efectos de este nuevo fenómeno, ¿no?, de la platformization, ¿no?, de estas actividades, ¿no?, de las cocinas fantasma, debemos esperar un poco porque es un fenómeno bastante reciente. Pero a pesar de esto, mi preocupación es que tanto en las cocinas fantasmas como fuera, o sea, como en el trayecto, ¿no?, a lo largo de los cuales se reparten las comidas, el factor humano, la presencia, ¿no?, del factor humano es prescindible, porque en un momento dado todo se podría mecanizar, desde la preparación de la comida, porque dentro de las cocinas fantasmas, sobre todo las que trabajan a cierta escala, está todo muy tailorizado. O sea, cada mansión, cada tarea, ¿no?, está organizada como si fuera un centro logístico o una fábrica. Y fuera, pues lo que hacen los repartidores o los riders, más allá, ¿no?, de la explotación, ¿no?, a nivel de contratos laborales, es una tarea que en un momento dado también podría desempeñarla los drones. Entonces allí es como un punto de inflexión al que espero no llegaremos, porque efectivamente no es una reflexión sobre el volver a descubrir el valor como infraestructura comunitaria, colectiva, compartida de las cocinas, que no contribuyan a aislarnos aún más, ¿no?, en este mundo tan atomizado en el que vivimos. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Un placer. En primer lugar, enhorabuena. Es algo que me interesa desde las cuestiones de domesticidad, de interior, de género, ¿no?, de esa evolución de la que trataba de la vivienda y de la que creo que aún no ha acabado en absoluto, sino que
creo que además es pertinente y es interesante ir observando paulatinamente cómo el hogar, las formas de convivencia, además, van dando forma al lugar que habitamos, ¿no? Por un lado. Mencionaba la cocina como principal eje, ¿no?, de la ponencia. Creo que hay otras zonas, ¿no?, que al menos a mí me han interesado en cuanto a este tipo de relaciones, entre ellas, por ejemplo, los asuntos relacionados con el lavado de prendas, ¿no?, de la lavandería, quizá pues, en el último tramo se aborde, o también sucede con las cuestiones de almacenaje. Creo que al igual que cada vez tenemos más Ubers y también más robos, ahora se ha extendido, ¿no?, mucho la moda otra vez de las lavanderías. También los trasteros externalizados. Creo que comemos más o menos lo mismo que hace 20 años. Incluso se puede decir que quizá lavemos o almacenemos, tengamos el mismo Diógenes que hace 20 años, ¿no?, pero cambiamos la forma de consumir también. Me gustaría, no sé si tiene alguna opinión, alguna reflexión, igual que el género creo que es algo muy evidente en la evolución de la cocina. Si cabe pensar desde una perspectiva queer o desde una perspectiva trans, ¿no?, en cuanto a la identidad de los sujetos que siguen habitando y continúan haciéndolo, algunos de una forma igual de, digamos, hegemónica, heteronormativa o patriarcal, pero sin embargo creo que hay otras formas de vida, ¿no?, boys of life, ¿no?, igual, estilo moda, que puede que estén cambiando también esas formas de la vivienda desde la habitabilidad. Ahí lo dejo. Gracias. Gracias. Sí, sobre este asunto, ¿no?, del hecho de queering spaces, ¿no? Hace años salió un número monográfico de la revista holandesa Footprint, que te aconsejo que consultes si ya no lo has hecho. Lo has hecho ya la conoces muy bien. Perfecto. Y hay como ya una serie, ¿no?, de investigaciones como más orientadas a la arquitectura, que hablan como de las posibilidades espaciales que se pueden abrir para subvertir de alguna manera, hackear estos espacios heredados de una tipología que ha perpetuado a lo largo de los siglos el esquema, el prototipo de la familia nuclear convencional, ¿no? Entonces, y de hecho, pues los mecanismos, los dispositivos espaciales, el mobiliario diseñado por Elian Gray, pues de alguna manera intentaban hacer hincapié precisamente, ¿no?, en este espacio de posibilidades que hay y que, si no me equivoco, Urbach, que es uno de los teóricos de este enfoque queer, habla de ante-closet, ¿no?, este espacio, ¿no?, en el que se pueden desarrollar otras actividades, el espacio de las posibilidades, lo llama ante-closet precisamente porque está enfrente, ¿no?, del closet, que es como por antonomasia, ¿no?, el símbolo, ¿no?, el armario, ¿no?, salir del armario, forma parte, ¿no?, de este imaginario, ¿no?, del outing, ¿no?, y del revelar otros tipos de identidades. Entonces, el tema es que a nivel arquitectónico es más sencillo queering spaces si, por ejemplo, las habitaciones no tienen esta jerarquía tan marcada que han tenido hasta ahora las tipologías de viviendas en las que hemos vivido. Y de hecho, pues sobre todo en Cataluña, pues están ganando muchos concursos, proyectos que se basan precisamente en plantear como habitaciones que tienen tamaños similares, que entonces no tienen esta jerarquía tan marcada. Y allí, por ejemplo, este espacio de posibilidad se abre más fácilmente, pero esto no quiere decir que no se pueda abrir también actuando, ¿no?, con otros mecanismos a otra escala, tal y como lo ha demostrado Elian Gray en viviendas más convencionales. Es complejo, es un tema complejo, porque es que hemos heredado un patrimonio construido que está basado desde hace siglos sobre estos conceptos. Entonces, los nuevos
edificios de viviendas que no sean fagocitados por el mercado se pueden plantear de esta manera, pero los que ya existen, creo que deberíamos encontrar como un umbral entre cambio físico del espacio y actividades. Porque en realidad, también nosotros en nuestra vida diaria actuamos subvirtiendo y haciendo como actividades disidentes en espacios que no están pensados para estas actividades. O sea, por ejemplo, el hecho de haber tenido que trabajar desde la cocina en la pandemia, o sea, la cocina no era, digamos, nunca se había pensado, ¿no?, como espacio de este tipo de trabajo, ¿no? Otro tipo de trabajo, el trabajo de cuidados, pero no otro tipo de tareas, ¿no? Sí. A ver, el micrófono. Hola, primero muchas gracias por la pregunta y demás. Estuve como hace unos meses reflexionando un poco sobre el tema de la cocina, ya que vengo de a lo mejor otras culturas, que sí que es verdad que desde mi infancia tengo recuerdo que la cocina siempre ha estado un poco más arraigada al suelo, o sea, lo que es al límite del suelo, a trabajar del suelo, a tener el horno en el suelo y a hacer el pan del suelo. Y como un poco también lo que tenemos de la visión de cómo cocinábamos antes, que era en la hoguera, ¿no?, en ese espacio libre que también era al fin y al cabo. Y reflexionando sobre eso, me he dado cuenta que, también con las imágenes que has puesto, que a raíz de el abandonar lo que es ese suelo, el ir como haciendo las cocinas más compactas, más a nuestra altura, más ergonómicas, por así decirlo, también se ha ido como un poco abandonando ese contacto que tenemos con la comida desde que se cultiva. En el sentido de ahora, por ejemplo, pues eso es lo que hemos visto, ¿no? La cocina, cuando nosotros tenemos la cocina, es por los productos que estamos comprando en el supermercado y nos hemos olvidado un poco de lo que es el hecho de cultivar. Como podría haber sido en el pasado, como puede ser en otras culturas. Y ahora, por ejemplo, vemos cómo se está desligando en los últimos años con los restaurantes y demás, cómo hemos visto que se desliga la función de la cocina y hay gente que ya casi de cocina y directamente come en restaurantes porque su puesto de día es lo mismo. Y ahora, con la última imagen, de las últimas imágenes que has puesto, de los globos, los nubes y todo esto, directamente como que el espacio de cocina, o sea, en casa, como que ha pasado a tener algo, o sea, claramente se lo puede permitir, pero sí que está comenzando a tener esa imagen de un espacio no muy relevante y empezar a ganar más importancia como es simplemente el hecho de la cocina, el hecho de la comida derivado de lo que la como, de lo que la cocina. Entonces, que se esté perdiendo un poco ese hecho, ya que no lo podemos medianamente permitir, porque sea siempre, es como interpretando un poco la cocina como un espacio a veces un poco reducido. Entonces, que hayas traído como las cocinas colectivas en los edificios colectivos que hemos visto, vuelve a tomar también un poco esa actitud inicial o pequeña que tenía lo que es la cocina, ¿no? Era crear comunidad y usarla, creo que en esta sociedad actual, como realmente la estamos llevando a cabo, ¿no? Que es como ese momento a lo mejor tomar un café, cocinar, a lo mejor en esta vida cercana que llevamos de trabajo y demás. Entonces, porque todo esto me ha hecho pensar un poco en ese sentido de que nos estamos de esta manera también desligando de lo que es la cocina y de lo que es el cultivo. No, pero las prácticas ecofeministas y agroecológicas ya están retomando, digamos, estos temas, efectivamente, porque dando visibilidad, ¿no?, y poniendo en valor cada etapa del proceso de producción de alimentos, desde el origen hasta, ¿no?, la producción de la comida, pues
ya podemos poner esta actividad de la que el capitalismo de plataformas, ¿no?, pone el foco solo en la parte final. Podemos tener como una visión más holística, más global de todo, y entonces, pues, efectivamente los enfoques ecofeministas y agroecológicos están intentando volver a esto precisamente, ¿no? Porque se crea comunidad no solo en la cocina, sino antes, que se crea comunidad entre los pequeños agricultores, se crea comunidad porque producen pequeñas cantidades y crean unas redes de contactos y venden en mercadillos locales kilómetro cero. O sea, se crea como en varias etapas, ¿no? Esta vuelta a las raíces, ¿no?, a estar arraigados a este tipo de actividad, que no se trata simplemente de llegar al producto final que pagas y a cambio te proporcionan comida. Es un discurso más complejo que efectivamente los ecofeminismos y los enfoques agroecológicos están intentando, ¿no?, poner en valor otra vez. Yo te iba a hacer, ahora pregunto yo. No, te iba a hacer un poco esa reflexión, lo que estabais diciendo. Efectivamente creo que ahora hay como dos tendencias. Las grandes ciudades donde la cocina casi desaparece porque no se usa, porque se come fuera, porque y acaba siendo algo casi residual. Y la cocina y la forma de vivir de los pueblos, bueno, pues en esta zona tenemos pueblos pequeños, sobre todo en otras zonas de Castilla-La Mancha, donde hace unos años casi todo giraba en torno a la cocina. Como decías, las cocinas estaban en el suelo, se llamaban hogar. El hogar era la cocina, donde se cocinaba y donde había bancos alrededor donde la gente hacía vida. Y entonces quizás recuperar un poco ese concepto de... Y curiosamente ahora pues la demanda de viviendas de obra nueva que se está haciendo no sé si en grandes ciudades o en ciudades medianas, lo que nos están demandando es la flexibilidad de los espacios, pero sobre todo entre la zona de estar y la zona de la cocina. O sea, ahora mismo lo que se pide generalmente es o bien una cocina abierta unida al salón como un espacio de estar comunitario, o si la posibilidad de poder separarlo, pero poder unirlo en un momento determinado. Porque es verdad que el poco tiempo que a lo mejor estamos, y que además yo creo que también es muy positivo el hecho de que ya no sea la mujer la que está en la cocina, sino que está toda la familia, hace que eso sea un espacio compartido y que la gente quiera compartirlo y abrirlo. Y ahora mismo, ya digo, estamos a la hora o sea, cuando nos piden diseñar viviendas, el 90% nos pide las cocinas abiertas unidas a la zona de estar. Sí, no, esto desde el punto de vista arquitectónico, ¿sí? Pero volviendo, ¿no?, a la relación entre pueblos pequeños y grandes ciudades, es que en realidad no hay que seguir haciendo esta división, o sea, porque las prácticas, digamos, agroecológicas y la producción de las materias primas para luego poder convertirlas en alimentos, en comida, proceden de los campos, ¿no?, de las zonas agrícolas. Entonces, es que es un continuo, no hay que poner como una división tan marcada, ¿no?, entre lo que es ciudad y lo que es los campos, la agricultura y las zonas agrícolas. Está todo interconectado y precisamente, ¿no?, las prácticas ecofeministas pretenden visibilizar aún más, ¿no?, esta relación. O sea, que esta dicotomía es otra dicotomía patriarcal, es otra falacia del patriarcado, ¿no?, que haya esta división neta entre las ciudades y las zonas rurales. Porque ¿de dónde procede lo que comemos en las ciudades? Y hay sistemas, hay estrategias, incluso autogestionadas, bottom-up, ¿no?, que pueden ayudar en esto, ¿no? Yo conozco más una realidad más pequeña que una tan grande como la de Madrid, la de Florencia, donde he vivido mucho tiempo, una ciudad de 400.000 habitantes, no es una ciudad enorme, pero allí tenemos lo que se llaman grupos d'acquisto, ¿no? Son grupos de
adquisición de comida, pero que se hacen, digamos, a través de redes de contactos, de pequeños grupos interconectados que comunican directamente gracias a Internet. Pues aprovechamos, ¿no? Aprovechemos estas oportunidades que nos ofrece, porque no es solo todo negativo, o sea que hay que, ¿no? Si la tecnología nos facilita las tareas, pues se ponen en contacto y entonces pues tenemos productos de zonas agrícolas cercanas, de pequeños productores. Los pequeños productores se ayudan entre sí, establecen en el margen de la ley, que no siempre lo permite, pero a veces sí que se consigue encontrar la manera de hacerlo, colaborar, ¿no? También productores de distintos ámbitos, ¿no? Aceite o vino, o sea, que pueden colaborar entre sí para intentar sostener una agricultura que no tiene como objetivo el de la escala gigante. Una escala más pequeña, muchas escalas pequeñas pues consiguen cubrir como una superficie muy amplia.